La elección de los magistrados para la CC pone en marcha diferentes maquinarias que buscan incidir en el máximo tribunal constitucional. ¿Qué características deben tener los próximos magistrados? ¿Será una elección transparente o seguirán los acuerdos bajo la mesa? Participe de la discusión con el hashtag #ElecciónCC. Ahora demos un vistazo al panorama general de la próxima elección. La elección para magistrados titulares y suplentes en la Corte de Constitucionalidad está en plena marcha, y las piezas del ajedrez se mueven para colocar a los favoritos y posibles ungidos. De los actuales magistrados, 3 compiten por la reelección: Roberto Molina Barreto, Gloria Porras y Héctor Pérez Aguilera. Los llamados a postular magistrados son la Universidad de San Carlos, el presidente en Consejo de Ministros, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados. De la elección del Colegio de Abogados es por todos conocidos los esfuerzos que hacen los grupos gremiales para colocar a su favorito. Del Congreso y de la elección del presidente, el temor de una designación politizada se mantiene, con mayor razón en el organismo ejecutivo, en donde el presidente Morales se ha decidido por efectuar la elección en secreto. Así las cosas, ¿quiénes serán los ungidos de la llamada Corte Celestial? Bienvenidos a Sin Filtro. El hashtag de la noche es #ElecciónCC. Y como lo anticipaba la nota, ¿en qué incide? ¿Cuál es la importancia de la Corte de Constitucionalidad? ¿Por qué hay que seguirle la pista a esta designación que harán los diferentes órganos del Estado? Recibimos esta noche a Philip Chicola y también a Star Rosapeta, quienes nos van a acompañar en el análisis del tema. Philip, la elección de la Corte de Constitucionalidad pareciera algo que está muy arriba o algo etéreo, pero tiene que ver con muchas de las cosas que pasan en el sistema de justicia. Vean, ¿qué ocurre? Aquí en Guatemala tenemos un sistema centralizado de control constitucional, se le denomina, en el sentido de que existe una única corte que conoce la inconstitucionalidad de las leyes y conoce en apelación o en amparo los recursos que se presentan en esa vía, y también al final de cuentas termina siendo el máximo garante de la justicia constitucional, a diferencia de otros países donde se tiene un modelo difuso en el que todos los tribunales pueden conocer temas de constitucionalidad. Esa es la explicación teórica conceptual. La explicación política es que prácticamente todos los casos eventualmente llegan a la Corte de Constitucionalidad, y no solo casos comunes, ordinarios, desde un proceso civil, uno penal, uno mercantil, tributarios. En algún momento, alguna de las partes involucradas presenta un amparo o una apelación a un amparo previo y la Corte los conoce, sino que también, y esta es la parte más trascendental, la Corte de Constitucionalidad juega un rol político en el sistema, porque termina siendo como el árbitro final de los conflictos. Si hacemos un análisis de los últimos 10, 15 años, la Corte de Constitucionalidad fue, por ejemplo, la que en su momento dijo la elección de Conrado Reyes fue anómala, repitámosla. En el 2014 la Corte dijo, ¿saben qué? Todo el lío por la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, al principio dijo, suspendámosla, pero después dijo, ¿saben qué? Ya lo revisé, todo está bien. Recordemos en el 2013, en el marco del caso de genocidio contra Ríos Montt, la Corte de Constitucionalidad dijo, aquí hubo errores de procedimiento, retrotraigamos el proceso. En el 2015 la Corte de Constitucionalidad dijo, no se suspenden elecciones, y tampoco otorgó los amparos que había presentado Otto Pérez y Roxana Valdetti antes de perder la inmunidad. En fin, digamos que cada vez que vemos que hay un proceso político de alto impacto con una ramificación judicial, es la Corte de Constitucionalidad la que resuelve. O sea, al final termina siendo como el pináculo del sistema político, claro. Y por eso esta elección es tan trascendental. Todos los caminos llevan a la Corte de Constitucionalidad, o los que algunos llaman la Corte Celestial, Estuardo. Al parecer, varios sectores se están moviendo alrededor de esta designación y quieren influir cada quien en algún favorito.
Vamos a ver caras nuevas, vamos a ver personajes de ultratumba que vuelven nuevamente a posicionarse, o veremos también la reelección de algunos de los magistrados. Eso de ultratumba me parece, muy Lo decía bueno, por algunos personajes sino que circulan en redes sociales que al o parecer momias, mejor dicho. tienen el favor del presidente, pudiera ser. Bueno, a lo que explicaba Philippe, creo que tenemos que agregar la conformación de la CC. La CC es el conjunto de representación a la Corte Celestial, o sea, a la máxima expresión de interpretación constitucional. Ojo, que la Corte está para interpretar la Constitución y tiene representación de, digamos, de magistrados, 5, ¿verdad?, que son los titulares y 5 que son suplentes. Tiene representación Universidad de San Carlos de Guatemala, el Congreso de la República, el presidente, o sea, el Ejecutivo, tiene representación también, ¿verdad?, el Colegio de Abogados y la Suprema. Y aquí es donde entramos nosotros en que vamos a ver caras nuevas, no vamos a ver caras nuevas. Y mira, San Carlos USAC está haciendo un proceso de elección que en mi opinión es muy bueno. En mi opinión, el proceso que lleva USAC creo que debería ser el proceso, digamos, el que todos los guatemaltecos podamos ver y podamos asistir y podamos ver los expedientes. A mí el que me ha sorprendido por sus declaraciones ha sido el gobierno de Sammy Morales. El gobierno de Jimmy Morales. ¿Verdad? Y porque Sammy por alguna razón tengo Sammy en la cabeza, no sé por qué. Ustedes sabrán, queridos televidentes. Pero Jimmy dijo que iba a ser secreto. Y esa es una pregunta que se hizo hoy. Y el sondeo está muy interesante. Porque lo que está diciendo el sondeo, los resultados del sondeo, cuando los miremos, es que es abrumadora la mayoría que dice, mire, no sea una cosa secreta. Hacerlo secreto va en contra del discurso que traía el mismo Jimmy en las elecciones. Ahí hay un temor de que la elección, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, estén cargadas de un matiz político. Es que, veamos, es una elección política. Así va a ser. Es una elección política. Como decía Estuardo, están las 5 instancias nominadoras. Y en cada instancia la elección adopta los matices propios de cada instancia. Por ejemplo, en el caso del Ejecutivo es prácticamente una decisión unilateral del presidente ratificada en Consejo de Ministros. O sea, es quien el presidente quiera nominar. En el caso del Congreso es una elección política de 80 votos. El candidato que obtenga 80 votos, alianza, o el que genere, o el partido que logre articular la alianza de 80 votos para elegir a un candidato es el que pone al magistrado. En la Corte Suprema de Justicia, pues ya vemos que iniciaron un proceso similar a comisiones de postulación que, ojo, en la Corte de Constitucionalidad no le aplica la ley de comisiones de postulación porque no existe una comisión de postulación. El Congreso, la Corte Suprema y la USAC han adoptado preceptos de la ley dentro de su procedimiento. Entonces, la Corte Suprema de Justicia está realizando un proceso, por ejemplo, ya hizo una primera evaluación de los expedientes, abrieron 3 días para que se presentaran objeciones contra los candidatos, no se presentó ninguna. Van a llevar a cabo en los siguientes días entrevistas, pruebas psicométricas, después van a elaborar una tabla de gradación, van a evaluar a los candidatos sobre esa tabla y finalmente van a entrar a votar. En el Colegio de Abogados es una votación en asamblea. Esa es la votación. Una elección. Esa es la más alegre. Es una elección. Y donde tiran la casa por la ventana. 22.500 abogados que están colegiados tienen derecho a participar en esa elección. Generalmente vota una tercera parte, entonces que no nos extrañe que la votación esté entre los 6.000 y los 7.000 votos. Que ahí termina siendo, vean, la elección en el Colegio de Abogados es un microcosmos de las elecciones generales. Campañas que no se saben quién las paga, candidatos, cenas, etcétera, etcétera. Vayan a ver el día de la elección, no he visto dónde va a ser la elección, pero es un mini holgorio lo que se da ahí. Entonces digamos que adopta un matiz bastante de alegres similar, elecciones. de alegres elecciones. Y finalmente en el Consejo Superior Universitario son los 41 consejeros los que votan.
y también están adoptando preceptos similares a los de las comisiones de postulación. Vamos al primer corte, le hacemos la invitación para que envíe sus comentarios con el numeral SF Elección CC. Seguiremos hablando sobre este proceso, las luces y sombras en la designación de los próximos magistrados a la Corte Celestial, a la Corte de Constitucionalidad. Volvemos.